Salí con el chico raro por una apuesta, y terminé pagando el precio más alto. Mi nombre es Frida y, cuando estaba a punto de graduarme de la preparatoria, yo era exactamente el tipo de persona que hoy me incomoda recordar. No porque fuera cruel de forma explícita, sino porque vivía convencida de que mi lugar en la escala social me autorizaba a mirar a otros por encima del hombro. Era arrogante, superficial y estaba cómoda siendo así. Mis mejores amigas eran Mónica y Teresa. Nos conocíamos desde hacía años y, con el tiempo, nos habíamos convertido en ese trío que todos ubicaban sin esfuerzo. Las chicas populares. Las que siempre estaban juntas, las que hablaban en voz baja cuando alguien equivocado se acercaba, las que parecían inalcanzables más por actitud que por mérito. Nos gustaba sentirnos observadas. Yo nunca lo decía, pero sabía que gran parte de mi identidad dependía de eso, de ser admirada, deseada, validada. Faltaban pocas semanas para la graduación cuando todo empezó. Estábamos sentadas en una mesa del patio, hablando de vestidos, fiestas y planes vagos para después de terminar la escuela. Mónica estaba inquieta, más de lo normal. Jugaba con su teléfono, sonreía sola, como si llevara rato preparando algo. De pronto dejó el celular sobre la mesa y nos miró con una sonrisa que, ahora lo sé, no traía nada bueno detrás. Tenemos que hacer algo épico para la graduación, dijo. Algo que nadie olvide. Teresa se rió, interesada de inmediato, y le preguntó qué tenía en mente. Yo no dije nada. Conocía ese tono. Mónica nunca proponía nada sin una intención oculta. Frida, continuó, deberías empezar a salir con Hugo. Me reí por reflejo. Una carcajada automática. Estás loca, le dije. ¿Por qué haría algo así? Solo mencionar su nombre siempre provocaba risas incómodas o silencios cargados. Hugo era, sin discusión, el chico raro del salón. El que hablaba de videojuegos, cómics y películas que nadie más veía. El que prefería quedarse en casa un viernes por la noche. El que tenía su propio grupo de amigos, pequeño y discreto, casi invisible. Nunca se metían con nadie. Nunca buscaban atención. Eran de esos que pasan años compartiendo el mismo espacio contigo sin que realmente los mires. Hugo nunca había intentado acercarse a mí. Nunca fue insistente, ni incómodo, ni invasivo. Si era honesta, apenas recordaba haber hablado con él más allá de algún trabajo en equipo. Aún así, todos sabíamos cómo lo veían los demás. No se decía en voz alta, pero la palabra estaba ahí, inferior. ¿Por qué Hugo? Pregunté todavía riendo, convencida de que no iba en serio. Mónica se inclinó hacia mí. Precisamente por eso. Nadie lo esperaría. Teresa intervino con una sonrisa torcida. Imagínate, dijo. Lo conquistas, salen unas semanas y en la graduación lo terminas frente a todos. Para que duela más. Mi risa se apagó de golpe. Incluso con todo mi ego inflado, algo dentro de mí se encogió. Eso es cruel, dije. ¿Por qué haría algo así? Mónica rodó los ojos. Por la anécdota. Vamos, Frida. Es solo una historia que contaremos después. Además, es una apuesta. Esa palabra siempre había sido nuestro lenguaje secreto. La forma de medir quién se atrevía más, quién cruzaba límites sin pensarlo demasiado. Si lo haces, añadió Teresa, te compramos lo que quieras. Lo que sea. O te damos el dinero. Mónica sonrió. $1000. En efectivo. No los necesitaba. Pero la cifra representaba algo más, aprobación, validación, la sensación de ganar. Dudé apenas unos segundos. Acepté. Todavía me cuesta escribirlo. Acepté riendo, como si fuera una locura inofensiva. Me convencí de que no sería para tanto, de que Hugo seguramente estaría feliz de salir conmigo, de que no le haría daño real. Esa fue la mentira que me repetí para dormir tranquila esa noche. Al día siguiente empecé a pensar en cómo acercarme a él. Nunca había tenido que hacerlo. Siempre eran otros los que venían hacia mí. Lo observé varios días. Siempre se sentaba en el mismo lugar. Hablaba con sus amigos de cosas que yo no entendía. Se reía sin intentar llamar la atención de nadie. Y eso empezó a inquietarme. No parecía triste. No parecía resentido. No parecía desesperado por ser aceptado. El día que decidí hacerlo fue casi impulsivo. Lo vi solo, guardando sus cosas después de clase. Sentí ese nudo en el estómago que aparece cuando sabes que estás a punto de hacer algo importante, o equivocado. Hola, Hugo, dije. Levantó la vista, sorprendido. Hola, Frida. Mi nombre sonó extraño en su voz. No nervioso. Solo sincero. Respiré hondo. Quería preguntarte algo. ¿Te gustaría salir conmigo algún día? Hubo un silencio breve. No incómodo. Hugo me miró durante un segundo que se me hizo eterno. Luego sonrió. No con incredulidad ni burla.
Sonrió como a alguien a quien le acaban de ofrecer algo bonito y no sabe si aceptarlo sin parecer ansioso. Sí, dijo. Me gustaría. Y con una sola palabra, empezó todo. Las primeras salidas fueron más incómodas de lo que yo estaba dispuesta a admitir. No porque Hugo hiciera algo mal, sino porque yo no sabía cómo moverme cuando no estaba actuando para alguien. Nos sentábamos frente a frente en cafeterías tranquilas o en restaurantes pequeños que él elegía con cuidado, y yo sentía que no terminaba de encajar en ese escenario. Me distraía con cualquier cosa para no sostenerle la mirada demasiado tiempo, la comida, la textura de la mesa, el ruido de fondo. Hugo, en cambio, hablaba. Hablaba de videojuegos, de historias largas, de personajes que crecían y cambiaban con el tiempo. De cómics que llevaba años leyendo, de mundos que para mí eran completamente ajenos. A veces se detenía a mitad de una frase, como si temiera estar hablando demasiado, y entonces me preguntaba algo. ¿Y tú? ¿Qué te gusta hacer cuando tienes tiempo libre? Abría la boca y me quedaba en blanco. No porque no tuviera vida, sino porque nunca había tenido que explicarla. Estaba acostumbrada a respuestas vagas, a decir salir con amigos o ir a fiestas y pasar a otra cosa. Así que eso hacía. Contestaba poco, sin profundidad. Hugo asentía, sonreía, y aún así parecía interesado. Eso me incomodaba. No había burla en su mirada. No había juicio. Solo atención. A la semana ya habíamos salido 2 veces. Para mí seguía siendo parte del plan, algo que debía cumplir para llegar al final de la apuesta. Para Mónica y Teresa, en cambio, ya era motivo de diversión. Entonces, dijo Mónica una tarde, sonriendo de más, ¿ya lo besaste? Las dos se rieron como si la pregunta fuera obvia. Claro que no, respondí enseguida. Eso no es parte de la apuesta. Lo dije con una seguridad que no sentía del todo. Bueno, mientras no te encariñes, comentó Teresa. Recuerda por qué estás haciendo esto. Asentí, pero algo dentro de mí se tensó. Las siguientes citas empezaron a cambiar sin que yo lo notara de inmediato. Después de ver a Hugo me quedaba una sensación rara, nueva. Me sorprendía recordando cosas que había dicho, comentarios pequeños que normalmente habría olvidado. Me daba cuenta de que me escuchaba de verdad. Me preguntaba por mi familia, por lo que quería hacer después de graduarnos, por cosas simples que nadie antes se había tomado el tiempo de preguntar. Eso me descolocó. Yo estaba acostumbrada a chicos que hablaban sin parar de sí mismos, de cuántas fiestas habían ido, de cuántas personas los admiraban, de sus rutinas en el gimnasio. Hugo no hacía nada de eso. No intentaba impresionarme. No competía conmigo. Simplemente estaba ahí. Un día me invitó al cine. Se estrenaba Civil War y estaba visiblemente emocionado. Mientras esperábamos para entrar, con las palomitas en la mano, empezó a explicarme el contexto de la película. Habló durante varios minutos, intentando resumir una historia que claramente significaba mucho para él. Yo lo observaba mientras hablaba. Sus gestos se volvían más expresivos, su voz más segura. Esa imagen del chico raro, callado e invisible empezaba a desmoronarse cuando estaba conmigo. No parecía inferior ni fuera de lugar. Parecía cómodo siendo quien era. La película me gustó más de lo que esperaba. Me sorprendí siguiendo la historia, entendiendo referencias, disfrutando detalles. En algún punto, sin pensarlo demasiado, apoyé la cabeza en su hombro. Me dije que era parte del papel, que así debía verse una relación. Pero no me moví. Hugo tampoco. No dijo nada, no se tensó, no intentó aprovechar el momento. Se quedó ahí, tranquilo, como si no necesitara demostrar nada. Las semanas siguieron pasando y dejé de contar los minutos para irme. Empecé a esperar las salidas, a revisar el teléfono cuando sabía que podía escribirme, a sentirme cómoda a su lado. Incluso empecé a ver algunas películas de Marvel por mi cuenta, solo para entender mejor de qué hablaba y no quedarme callada cuando mencionaba algo. Un día acompañé a mi hermano mayor a una tienda departamental. Él quería comprar un celular, pero antes se desvió al área de videojuegos. Yo lo seguí sin mucho interés, hasta que algo me detuvo. Un póster grande de Master Chief. Me quedé mirándolo más tiempo del necesario. Recordé que Halo era el videojuego favorito de Hugo. A un costado había una figura del personaje, cuidadosamente colocada. La tomé y la sostuve entre mis manos. Pensé en Hugo. Pensé en su reacción. Pensé en lo fácil que sería regalarle algo que de verdad le gustara. Entonces reaccioné. ¿Qué estoy haciendo? Me repetí que no era real, que todo era por esos $1000. Mi hermano me observaba desde atrás. ¿Y tú desde cuándo conoces a Master Chief? Preguntó. Si eres más de maquillaje y ropa. Me sobresalté y dejé la figura en su lugar. Eso no te incumbe, respondí, molesta. Él se acercó un poco más. ¿Crees que no sé que estás saliendo con un chico? ¿Es para regalárselo? No. Las palabras salieron más duras de lo que esperaba.
Salgo con él solo por una apuesta. Mi hermano me miró fijo. ¿Con una apuesta? No supe qué decir. Y si de verdad fuera solo una apuesta, continuó, no estarías pensando en él al ver esa figura. Las chicas de tu edad hacen estupideces sin medir consecuencias, Frida. Y si eso es verdad, el pobre tipo va a sufrir cuando se entere. Sentí un nudo en el estómago. Y no noto que lo estás empezando a ver distinto, añadió. Termina esa apuesta y acepta lo que sientes lo antes posible. Si no, va a ser demasiado tarde. No respondí. Esa noche casi no dormí. Me repetía que no era cierto, que no estaba enamorada, que solo estaba confundida. Pero al día siguiente llegó su mensaje de buenos días, y sonreí sin darme cuenta. Ese día nos vimos de nuevo y todo se sintió distinto, aunque yo intentaba convencerme de que nada había cambiado. Fui más cercana sin notarlo, más presente, menos a la defensiva. Hugo también parecía percibirlo, aunque no dijo nada. Se notaba en la forma en que me miraba, como si estuviera tratando de entender en qué punto nos encontrábamos. Cuando nos despedimos, antes de que cada uno tomara su autobús, me dijo que le había gustado verme. Su voz fue tranquila, sincera. Me encantó verte hoy. Algo dentro de mí se aceleró. Lo miré y, sin darme demasiado tiempo para pensar, me acerqué y lo besé. Fue un beso breve, real, sin exageraciones. Me alejé casi de inmediato y me fui, dejándolo ahí, sonriendo. Cuando llegué a casa, me encerré en mi cuarto y rompí a llorar. Busqué a mi hermano sin rodeos y se lo dije todo. Y sí, le confesé. Me enamoré. ¿Qué hago ahora? Mis amigas creen que esto sigue siendo una apuesta. Ellas quieren que lo termine en la graduación. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, respiró hondo. Dile la verdad, me dijo. Acepta tu error. Con suerte, ese chico lo entenderá. Sentí que el frío me recorría el cuerpo. ¿Cómo se supone que haga eso? Pregunté. La graduación es la próxima semana. Ellas están esperando que lo termine frente a todos. Me interrumpió. Aléjate de esas chicas. Viven de humillar a otros para sentirse superiores. Eso no dura para siempre. Diles que no vas a participar en su juego. Guardé silencio. Sus palabras no me tranquilizaron, pero tampoco pude ignorarlas. Pensé en Mónica y Teresa, en lo fácil que les resultaba burlarse del dolor ajeno. Pensé en Hugo, en cómo nunca me había hecho sentir menos. La noche antes de la graduación casi no dormí. Me repetía que podía manejar la situación, que solo tenía que decirles que no quería el dinero, que no haría nada. Que si ellas no decían nada, todo seguiría igual. Hugo y yo podríamos continuar como si nada. Eso fue lo que decidí. El día de la graduación llegó demasiado rápido. Me arreglé con cuidado, pero sin entusiasmo. Todo se sentía pesado, como si estuviera interpretando un papel que ya no quería. Cuando llegué a la fiesta, el lugar estaba lleno de luces, música y risas. Todos parecían felices. Yo estaba nerviosa. Mónica y Teresa me encontraron enseguida. ¿Y bien? Dijo Mónica. ¿Cuándo lo harás? Tiene que ser épico. Vamos a grabarlo. Sentí el corazón golpeándome el pecho. Tengo algo que decirles, respondí. Él es un buen chico. Me parece cruel hacerle eso. No lo voy a hacer. Hubo un segundo de silencio. Luego ambas se rieron. Teresa fue la primera. Lo sabía, dijo. Me debes $100. Mónica suspiró exageradamente y sacó un billete de su bolso para dárselo. Las miré confundida. ¿De qué hablan? Entonces me lo dijeron. Ellas también habían hecho una apuesta. Apostaron a que yo terminaría enamorándome de Hugo. Sentí vergüenza. Y rabia. Son crueles, dije. Pero sí, me enamoré. Mónica sonrió. No era una sonrisa amable. Sería una lástima, dijo, que alguien le contara la verdad a Hugo. No fue una broma. Fue una amenaza. Se fueron dejándome paralizada. Busqué a Hugo con la mirada. Estaba hablando con algunos compañeros. Cuando me vio, sonrió y se acercó. Intenté convencerme de que solo tenía que sobrevivir esa noche. Que después no volveríamos a verlas. Pero no fue así. Más tarde nos sentamos en unas escaleras, alejados del ruido. Yo apenas podía concentrarme. Entonces las vi acercarse. Mónica y Teresa se plantaron frente a nosotros. Bravo, Frida, dijo Mónica. Ya puedes dejar de fingir. Ganaste. Hugo dejó de sonreír. ¿De qué están hablando? Preguntó. Y déjenos en paz, dije, con la voz temblorosa. ¿Y no sabía el pobrecito que todo esto fue una apuesta? Continuó Mónica. Sentí las lágrimas subir.
¿Apuesta?, repitió Hugo. ¿Qué apuesta? Y no les creas, dije rápido. No es verdad. Pero estaba llorando. Y eso lo decía todo. ¿El beso también fue parte de eso?, preguntó. Antes de que pudiera responder, ellas se rieron. Algo dentro de mí se rompió. Tomé 2 bebidas de una mesa cercana y se las lancé. La música se detuvo. Todos miraron. Hugo se levantó. ¿Qué es verdad?, y me preguntó. Lloré más fuerte. Sí, dije. Pero el beso fue real. Yo te quiero. No respondió. Se dio la vuelta y se fue. Intenté seguirlo, llamarlo, abrirme paso entre la gente. Desapareció. Lo llamé al teléfono. No contestó. Me sentí sola, expuesta, humillada. Llamé a mi hermano. Cuando llegó, corrí hacia él y me aferré a su camisa, llorando sin decir nada. Él solo me sostuvo, firme, como cuando era niña. Subimos al auto y el silencio fue pesado. Cerré la puerta y, sin poder contenerme más, se lo conté todo a mi hermano. No omití nada. La apuesta, mis amigas, el beso, la escena en la graduación, la forma en que Hugo me había mirado antes de irse. Las palabras salían atropelladas, mezcladas con llanto. Él escuchó sin interrumpirme, con las manos firmes en el volante y la mandíbula tensa. Cuando terminé, el auto seguía detenido. La arruinaste, dijo al fin. No fue cruel. Fue honesto. Pero ahora no sirve de nada castigarte, continuó. Ahora toca limpiar el desastre. Lo miré, esperando algo peor, algo que confirmara que yo era la villana de esta historia. Así de verdad lo quieres, dijo, pídele hablar. Dile todo. Sin suavizar nada. Y acepta lo que él decida. Tragué saliva. Si no quiere verme, entonces tendrás que respetarlo. Si decide intentarlo, será porque él lo elige, no porque tú lo presiones. Esa noche casi no dormí. Repasé cada momento con Hugo, intentando identificar en qué punto exacto había dejado de ser un juego. No hubo un instante claro. Fue algo lento, silencioso, inevitable. Al día siguiente le escribí. No fue un mensaje largo. Solo una pregunta directa. ¿Podemos hablar? Prometo decirte toda la verdad. Tardó horas en responder. Cuando lo hizo, fue breve. Sí. Mañana. Nos vimos en un parque, lejos de la escuela y de la graduación. Él ya estaba ahí cuando llegué, sentado en una banca, con la mirada perdida. Se levantó al verme, pero no sonrió. Eso me dolió más de lo que esperaba. Nos sentamos. El silencio se extendió entre nosotros. Habla, dijo. Te escucho. Respiré hondo y se lo conté todo desde el principio. Le hablé de Mónica y Teresa, de la apuesta, del dinero, de cómo acepté sin pensar en las consecuencias. Le dije que al inicio no lo tomé en serio, que solo quería cumplir con algo absurdo. Le confesé que me avergonzaba. Le expliqué cuando empezó a cambiar algo en mí, cómo me sorprendía pensando en él, cómo me sentí escuchada por primera vez, cómo el beso no fue planeado ni fingido. No lloré al principio. Hablé con una calma forzada, como si eso me ayudara a mantenerme en pie. Cuando terminé, el silencio volvió. Hugo bajó la mirada y se pasó una mano por el rostro. ¿Sabes qué es lo que más duele?, dijo. No es que haya sido una apuesta. Levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Duele que yo fui honesto contigo desde el primer día. Yo me abrí contigo. Te dejé entrar en cosas que no comparto con cualquiera. Y mientras yo hacía eso, tú estabas apostando sobre mí. Sentí un nudo en la garganta. Siempre supe cómo me veían personas como tus amigas, continuó. Pero cuando me invitaste a salir, pensé que tal vez esta vez era diferente. Su voz se quebró. ¿Sabes lo que se siente pensar que por fin te eligieron, y luego descubrir que solo eras una historia graciosa? Las lágrimas comenzaron a caerme sin control. No fue así al final, susurré. Pero empezó así, respondió. Y eso no desaparece solo porque ahora te sientas culpable. Guardó silencio unos segundos. Y necesito tiempo, dijo. No puedo procesar esto de un día para otro. Asentí. Tómate todo el tiempo que necesites. No te voy a presionar. Me levanté primero. No intenté tocarlo. No intenté abrazarlo. Solo me fui. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. No me escribió. Yo tampoco lo busqué. Vivía con el teléfono en la mano, con el corazón encogido, entendiendo por primera vez el peso real de mis actos. Al tercer día, sonó mi teléfono. Era un mensaje suyo. ¿Podemos vernos?, respondí de inmediato. Nos volvimos a ver en el mismo parque. Esta vez Hugo parecía distinto.
No feliz, pero más sereno. Se sentó frente a mí y se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Que he pensado mucho», dijo al fin. «En lo que pasó, en lo que sentí y en lo que siento ahora». Lo miré sin atreverme a interrumpirlo. «No puedo negar que me lastimaste», continuó. «Eso no va a desaparecer de un día para otro. Pero tampoco puedo negar que lo que tuvimos después fue real. Y que, a pesar de todo, quiero intentar». Sentí el corazón acelerarse, pero no me dejé llevar. «Esta vez no hay juegos», añadió. «No hay apuestas, ni mentiras. Si volvemos a intentarlo y vuelves a traicionarme, no habrá otra oportunidad». Asentí con lágrimas en los ojos. «Lo entiendo», dije. «Y lo acepto». Dio un paso hacia mí. «Entonces intentémoslo». No hizo falta decir nada más. Me acerqué y lo besé. Y esta vez no hubo excusas ni papeles que interpretar. Nada fue inmediato después de eso. La confianza no regresó de golpe. Durante los meses siguientes hubo silencios incómodos, preguntas que dolían y momentos en los que yo sentía como Hugo se contenía un poco. No me lo reprochaba con palabras, pero lo percibía en sus gestos. Y lo entendía. Yo había roto algo importante. Aprendí entonces que amar no es insistir ni exigir perdón. Es sostener. Es demostrar con hechos, todos los días, que mereces quedarte. Nunca volvió a mencionar la apuesta, pero yo sabía que seguía ahí, como una cicatriz invisible. Pasaron los meses y fue él quien un día me pidió que habláramos. Me dijo que había decidido confiar de verdad, no porque hubiera olvidado lo ocurrido, sino porque no quería vivir anclado al dolor. Ese día me pidió que fuéramos novios, sin discursos ni gestos grandiosos. Solo honestidad. Estuvimos juntos muchos años. Años reales. Discutimos, aprendimos, crecimos. Hugo siguió siendo el mismo chico apasionado por los videojuegos y los cómics. Yo aprendí a escuchar, a no subestimar, a no creerme superior a nadie. Nos casamos tiempo después, en una boda sencilla, rodeados de personas que importaban de verdad. Mi hermano estuvo ahí, como siempre. En el brindis levantó su copa y, riéndose, dijo que se autoproclamaba el cupido de la relación. Hugo aceptó el título sin protestar. Hoy, casi 10 años después, escribo esto sentada en la habitación que preparamos para nuestro hijo. Estoy embarazada, a pocos días de dar a luz. Hugo está en el cuarto de al lado armando una cuna y quejándose porque las instrucciones nunca son claras. A veces la vida tiene un sentido del humor extraño. Esa historia que empezó de la peor manera posible terminó convirtiéndose en algo real. No todas las historias tienen segundas oportunidades. No todas las personas heridas deciden quedarse. Yo tuve suerte. Pero también tuve que aprender, a la fuerza, que las decisiones tomadas desde el ego dejan marcas reales en personas reales. Si alguien se reconoce en la Frida que fui, solo puedo decir una cosa: no juegues con los sentimientos de nadie. No por aceptación, no por dinero, no por una risa momentánea. El precio puede ser demasiado alto. Mi historia empezó mal, pero terminó bien. Y cada vez que veo a Hugo, cada vez que siento a nuestro hijo moverse dentro de mí, recuerdo que el amor no se trata de cómo empieza, sino de lo que estás dispuesto a hacer cuando entiendes que puedes perderlo. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.